Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión, este diálogo sobre la presentación de las virtudes burguesas de Deirdre McCloskey. Es un gran honor tener a la autora McCloskey aquí con nosotros, aquí en México. Viene en lo que ha sido hasta ahorita una gira muy intensa, muy activa, de diversas pláticas, diversos temas, también con una variedad muy interesante de actividades que incluye entrevistas en los medios, reuniones con líderes, y ahora pues yo creo que el corazón de su visita, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que es la presentación de la primera parte de esta increíble trilogía intitulada Las virtudes burguesas. Tenemos un distinguidísimo panel para presentar y comentar sobre este libro, al profesor Luis Sánchez Mier, ya un hombre muy conocido dentro del medio de las ideas liberales. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato y creador del Guanajuato Workshop for Young Economists, así como también el Summer School Libertad y Desarrollo, que ocasionalmente se lleva a cabo, creo que cada 2 años, Luis, cada año se lleva a cabo en la Universidad de Guanajuato en el verano. Y a su tocayo, Luis de la Calle, también otro personaje que no requiere presentación, una voz muy activa dentro de los debates, sobre todo ahora tan intensos y tan importantes que se están dando alrededor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Luis participó y fue uno de los que diseñó tanto el modelo conceptual como la estrategia de implementación del Tratado de Libre Comercio hace 25 años y bueno, también un articulista en los medios y vaya, una voz, un gran comunicador en materia económica también. Así que creo que es un privilegio que tengamos a los dos Luises junto con la profesora McCloskey aquí para hablar de las virtudes burguesas y qué significa esta cultura ética del capitalismo bien entendido o de una sociedad abierta bien entendida. Yo quisiera primero pasarle la palabra para unos breves comentarios a Luis Sánchez Mier. Gracias, Luis. Tenemos micrófonos ahí. Hola, buenas tardes. Les agradezco primero a Caminos de la Libertad y al Fondo de Cultura Económica por esta invitación. Para mí, estoy un poco nervioso. Para mí, de verdad, es un privilegio presentar este libro en compañía de la autora y de los otros destacados miembros del panel. La primera cosa que leí de Deirdre McCloskey es un librito fantástico que se llama Economical Writing, que es un libro que es de gran ayuda para cualquier economista que quiera escribir en cualquier capacidad de manera más o menos coherente. Y algo que, si ustedes leen ese libro, pues van a encontrar que el libro está escrito con un gran sentido del humor. Es sumamente divertido. Y este sentido del humor también está presente en el libro de las virtudes burguesas y en sus 2 secuelas. Tengo poco tiempo y realmente creo que es preferible escuchar a la profesora McCloskey, pero en los minutos que tengo voy a tratar de persuadirlos de leer este primer volumen. En este tiempo no se puede hacer justicia a un libro tan extenso y tan detallado, pero les voy a decir lo que significa para mí y en particular cómo mi vida es mucho más rica y mucho más fácil por tener este libro. Entonces, solamente como ejemplo, en el último año, entre alumnos, profesores, amigos en Facebook, ha circulado un artículo de Georges Monbiot que apareció publicado en The Guardian y que se llama El neoliberalismo, la ideología en la raíz de todos nuestros problemas. Me pareció que es muy notable el título y en el artículo hay toda suerte de afirmaciones muy interesantes, como que el neoliberalismo es la causa de las epidemias en desórdenes alimenticios, depresión, soledad, fobias sociales, además, desde luego, la destrucción del medio ambiente, de altas tasas de interés, mayor desigualdad,
la destrucción de la democracia y el advenimiento de Donald Trump. Esto es en serio, ¿no? Lo pueden googlear. Y después el artículo dice que esta ideología es terrible porque entiende la competencia como la característica que define todas las relaciones humanas. Es decir, para el autor, esta idea del mercado es una forma de decir que todas las relaciones humanas están basadas en el conflicto y en la competencia salvaje, ¿no? Y donde el mercado, dice él, garantiza que cada quien obtiene lo que se merece, entonces está denunciando esta idea. Y la última parte que me parece notable es que dice que el mercado global, el neoliberalismo como llama, ha cambiado las ganancias merecidas de los empresarios por ganancias no merecidas, que son todas aquellas que resultan de cobrar intereses. Traigo este artículo a colación porque, a lo mejor para muchos de los que estamos aquí nos parece un poco descabellado, pero las ideas que hay en este artículo están compartidas por gran parte de la opinión pública, en la academia, en áreas muy extensas, y lamento decir que hasta entre mis alumnos. Y la denuncia que se hace del neoliberalismo, que podría ser también llamado capitalismo, o la globalización en general, es que ha fallado en sus principios, ha fallado en sus consecuencias y ha fallado en la forma en la que degrada a las personas, a quienes reduce como meros consumidores, en el caso de las personas que no son empresarios, y a ladrones, en el caso de los empresarios, ¿no? Ahora, mi vida es mucho más fácil porque cuando me enfrento a esta clase de prejuicios les digo, lean a McCloskey. No solo me los quito de encima, sino que tengo la certeza de que van a encontrar un texto que no es dogmático, y que con gran paciencia y generosidad va a responder a todas sus inquietudes y objeciones. En la corte de la opinión pública, este libro es como el abogado defensor del capitalismo. Y aquí, cuando digo el capitalismo, me refiero, como dice la autora, a las mejoras sociales probadas por el mercado, Market Tested Betterment. Y hay 3 piezas de evidencia que el abogado de la defensa, el libro, como abogado de la defensa usa. El principio es que el capitalismo se basa en principios éticos sólidos. El segundo, que tiene consecuencias deseables. Y el tercero, y es el que le da el nombre al libro, que el capitalismo ofrece un ámbito propicio para el desarrollo del carácter y el florecimiento de los seres humanos, para llevar a cabo vidas virtuosas. El libro propone que el capitalismo es un ámbito propicio para que se desarrollen las 7 virtudes cardinales: fortaleza, justicia, templanza y prudencia, y las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, aunque no estoy seguro si esa es la palabra correcta. Y esto me lleva a un siguiente ejemplo que también me encuentro con frecuencia entre alumnos y académicos. Algunas personas entienden la racionalidad económica de una manera, creo yo, equivocada, porque en vez de ver la idea de racionalidad económica que tienen los economistas, que es la habilidad de alcanzar nuestras metas usando los medios que tenemos a nuestra disposición, lo ven no solo como una herramienta para construir teorías económicas sencillas, sino que lo ven como una descripción de los seres humanos y como una recomendación de cómo deberían actuar. Deben ser egoístas o por lo menos tener intereses propios relativamente estrechos. Mis alumnos me dicen recientemente, la semana pasada, esto no es broma, que el altruismo no existe, porque lo que pasa es que las personas actúan de manera altruista porque en su función de utilidad les gusta ser santos o que las personas los reconozcan por ser altruistas, etc. En el libro esto, creo, se describe como un desequilibrio en las virtudes. Es el reino de la solo prudencia, de prudence only. Esta concepción estrecha de las personas y sus vidas es una mala descripción y también es mala como prescripción de su forma de actuar. Es mala para la ciencia económica y mala para nuestra vida. Es el reino en donde todas las personas son solo medios para alguien más, pero nunca son fines en sí mismas. Y creo que ¿quién mejor que McCloskey para persuadir a los estudiantes de ir más allá y concebir a seres humanos cuyo comportamiento está generado por 7 virtudes en vez de una sola? Entonces, en las próximas semanas va a haber una lectura extra
para mis alumnos. Finalmente quiero decir que el libro y la obra de Deirdre McCloskey ha sido una gran inspiración. He tenido la fortuna de poderlo compartir con varios alumnos y exalumnos, y me da gusto decir que hay 6 exalumnos de la Universidad de Guanajuato que están aquí en la audiencia. Es realmente una fuente de inspiración para mí como economista y también como miembro de la comunidad LGBT. Es una inspiración de todos los días. Finalmente quiero citar una cita de Harry Truman que está en el libro, que dice que un experto es alguien que no quiere aprender nada nuevo porque ya no sería experto. Yo espero jamás ser un experto y por eso prefiero ceder el tiempo al resto del panel y a la autora, y concluyo diciendo que el libro es un extraordinario ejemplo de retórica y el reflejo de un carácter virtuoso y, desde luego, burgués. Ahora te toca tu tocayo, Luis de la Calle. Gracias, Luis. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Gracias, Berta, por la invitación. Agradezco, por supuesto, a Caminos de la Libertad, al Fondo de Cultura Económica, no solamente el evento, sino el haber hecho posible la versión en español del primer libro de la trilogía de la profesora McCloskey. Me da mucho gusto también compartir el panel con Luis. Y decirles que estamos en México, creo que somos muy afortunados de contar hoy entre nosotros a Ray McCloskey, que es quizá uno de los intelectuales más importantes del mundo. Me atrevería yo a predecir que es quizá un futuro premio Nobel de Economía, en una tradición, no se atreve el premio Nobel a escoger a alguien como McCloskey. Ha escogido algunos de su corte en el pasado, ¿no? Como a Vernon Smith o a Amartya Sen, ¿no? A Hayek, por supuesto. Pero McCloskey lleva a la forma de pensar de Adam Smith y de ellos, James Buchanan también un poco más lejos. Hace unos años, unos 3 o 4 años, que di una conferencia, el moderador me presentó y yo creo que él lo implicaba como un insulto, como un optimista estructural. Yo lo tomé como un cumplido. En la trilogía y en su primer libro, que ahora tenemos aquí en México en español, el profesor McCloskey empieza a contestar una pregunta que generalmente no es la pregunta que contestan los economistas, ni los sociólogos, ni los observadores de la realidad. Y la pregunta que trata de contestar es: ¿por qué somos tan ricos? Cuando lo que uno lee en los medios y en la 80% de los libros que pueden comprar aquí afuera es ¿por qué somos tan pobres? ¿O por qué somos tan desiguales? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el fin de semana en National Geographic, en el canal de National Geographic, una emisión sobre el esplendor de los mayas. Hubo artículos muy importantes en periódicos de todo el mundo, y lo que muestra esta serie de National Geographic es que la civilización maya, hace más de 2000 años, fue mucho más grande, mucho más esplendorosa y mucho más importante de todo lo que se había pensado hasta hoy en día. La mayoría de los economistas, yo fui uno, por cierto, hasta uno se recupera de eso. Cuando vas al Mayab, los economistas siempre tratan de explicar por qué se terminó el esplendor de la cultura maya. Y los economistas, pues muy fácil, rendimientos decrecientes a la capa de fertilidad de la tierra, que es relativamente delgada. Pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es al revés. ¿Cómo pudieron tener en un
medio físico relativamente complejo, esplendor durante 2000 años. Un poco la pregunta del profesor McCloskey, ¿por qué el éxito en lugar de por qué, digamos, el fracaso? Y el éxito de los mayas, hace más de 2000 años, dependía de su capacidad de intercambiar. No fue su capacidad de primero dejar de ser nómadas y luego tener una vida sedentaria y desarrollar agricultura, como nos enseñan en la escuela, sino su posibilidad de intercambio. Hay un libro de un biólogo que se llama Jared Diamond, el libro es Germs, Guns and Steel, que dice básicamente, el desarrollo en el hemisferio occidental es físicamente imposible, porque por la rotación de la Tierra los vientos soplan de oeste a este, y si desarrollas una nueva variedad, las semillas terminan en el océano y no hay polinización posible y por lo tanto el desarrollo es imposible. Pero el desarrollo de los mayas y de los incas contradicen eso. Charles Mann argumenta en un libro que se llama 1491 que el desarrollo de los mayas y de los incas y los nahuas en el altiplano en México se pudo dar gracias a que son economías verticales donde puedes tener comercio e intercambio con distintas altitudes a muy poca distancia durante todo el año. Y eso explica el esplendor de Machu Picchu, que está justo entre las partes altas de los Andes y el Amazonas. Y los mayas igualmente. La cultura maya empezó a caer cuando se empezaron a pelear y cuando Teotihuacán invadió y conquistó Tikal más tarde. Pero el punto aquí es que el Jared Diamond dice que el desarrollo era imposible por razones de geografía. Y luego tenemos muchos autores que dicen es que el desarrollo es imposible por la falta de instituciones o la falta de capital o la falta de trabajo o la falta de Estado, incluso de Estado de Derecho. Y la contribución de la profesora McCloskey es decir que el desarrollo y el crecimiento sostenidos e incluso exponenciales, porque el desarrollo que hemos visto en los últimos 200 años no ha existido en ninguna otra etapa de la historia, se deben a la posibilidad de intercambiar ideas, pero que el intercambio de ideas tiene que darse en un ambiente de democracia, donde aprendamos a respetar las ideas de los demás. Una sociedad en la que no se toma en serio las ideas de todos es una sociedad en la que al final del día no se puede tener un desarrollo pleno. México, creo que para México casi no se le mencionaba en toda la trilogía, por cierto. México tenemos una tradición de ser una economía rentista. Una economía basada durante mucho tiempo en la minería y después en el petróleo, donde se pensaba siempre que la producción de riqueza era algo que se podía obtener sin mayor esfuerzo, ¿no? Esta tradición rentista llevó a México a convertirse en un país proteccionista, donde lo que importaba no era tanto la capacidad de generar riqueza en el ámbito individual, sino las conexiones que una persona o grupo de personas pudiera tener para aprovechar la generación de rentas, tanto en la parte minera como en la parte agrícola, como en la economía petrolera. La economía mexicana realmente hizo un vuelco muy importante hace 25 años, con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque en esta negociación, por primera vez, empezamos a adoptar un esquema en el que a todo el mundo se le iba a tratar igual.
El tratado está basado en 3 principios que son altamente importantes y lo hicieron revolucionario hace 25 años. El primero de ellos era su universalidad, es decir, todo quedaba cubierto, sin excepciones, incluido, en el caso de México, el maíz. El segundo era la simetría. Por simetría quiere decir que Estados Unidos, México y Canadá iban a tener el mismo conjunto de derechos y obligaciones. O sea, México, la tercera característica era que México era un país en desarrollo y estábamos negociando un acuerdo con países altamente desarrollados. Y el resultado de la negociación fue simétrico, es decir, México y Canadá y Estados Unidos sujetos a los mismos derechos y mismas obligaciones. La alternativa para nosotros hubiera sido, y eso es lo que además probablemente la gran mayoría de los mexicanos hubiera pedido, un resultado asimétrico. Un resultado en el que a nosotros nos trataran de una manera distinta porque somos menos. Pero eso nos hubiera regresado a la encomienda de la colonia. Cuando en el juicio de Valencia con Fray Bartolomé de las Casas, se determinó que los pueblos originarios de México eran humanos, tenían alma, pero eran menores de edad y necesitaban, por lo tanto, ser encomendados a un tercero que era la encomienda. Entonces, la revolución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es que, a pesar de que éramos un país en desarrollo, recibimos el mismo trato que Estados Unidos y Canadá. La gran ironía hoy en día es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está pidiendo un resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio asimétrica que favorezca a Estados Unidos para que Estados Unidos deje de perder, según él, en la relación que tiene con México. El TLC de América del Norte, de alguna manera, llegó a México 140 años tarde, porque tuvimos en México, a mediados del siglo XIX, a un presidente, el primer presidente que tenía sangre 100% mexicano, zapoteca, Benito Juárez, y todos los mexicanos conocen una frase que dijo el presidente Juárez hace más de 150 años, que está reflejada en el corazón de la trilogía y de las virtudes burguesas de la profesora McCloskey. Benito Juárez dijo hace 150 años, el respeto al derecho ajeno es la competitividad. Bueno, no lo dijo así exactamente. Lo que dijo, lo voy a decir en inglés dijo el presidente Juárez, dijo, respect for other people's rights is peace. Todos los niños mexicanos conocen esa frase, pero no la hemos querido entender en el sentido de que la igualdad que importa no es tanto la igualdad de resultados que promueve la izquierda, la igualdad de oportunidades con la que se defiende la derecha, sino la igualdad que promueven la trilogía de McCloskey, que es la igualdad en el respeto a los demás. Y entonces que un país moderno, mucho en la tradición de Amartya Sen, un país desarrollado, es un país en el que respetamos a todos en la misma medida, y el secreto es que el respeto a todos en la misma medida es lo que permite el intercambio de ideas, y es ese intercambio de ideas el que permite el crecimiento exponencial. Y esto resuelve, digamos, el acertijo de si en la economía de mercado o el capitalismo, la profesora McCloskey argumentaría que es mejor hablar de economía de mercado que de capitalismo, es congruente con la democracia y con la libertad. Porque la libertad se convierte no solamente en el medio para poder desarrollarse, sino en el fin. Y cuando logramos reconocer que el medio y el fin, en el fondo, son el mismo, es cuando conseguimos desarrollarnos. Y yo creo que desde el punto de vista mexicano, la lectura de las virtudes burguesas son una bocanada de aire fresco, porque nosotros todos fuimos educados
no solamente en las escuelas universitarias, sino antes, con un muy profundo sentido de que la burguesía es una cosa peyorativa, negativa y que hay que combatir, y lo que nos está diciendo ella es que es un poco al revés, que es la dignidad de la burguesía y las virtudes de la burguesía las que explican el progreso de los últimos 200 años. Muchas gracias. Estupendo, Luis. Bueno, dos estupendas intervenciones que nos ponen en contexto la importancia y la relevancia de este debate. Yo quisiera añadir dos muy breves comentarios al respecto. En el privilegio que he tenido la oportunidad de conversar estas horas que ha estado aquí en México la profesora McCloskey, hemos hablado de economía, pero de política, de historia, de literatura, de lo que pasa alrededor de la Ciudad de México y mucho en el espíritu de escuchar uno al otro, de saber escucharse uno al otro, que creo yo, en mi opinión, es esencia y consecuencia de un temperamento liberal, un temperamento ante el conocimiento y ante la pretensión del conocimiento que a veces nos invade en ciertos sectores académicos. Bien decía Hayek, que tú mencionaste, ¿no? como un ejemplo de la tradición que sigue Deirdre McCloskey, que el que solo sabe economía sabe muy poca economía. Este es uno de mis dichos favoritos en la materia, y habría que preguntarle a la profesora McCloskey qué quería decir Hayek cuando dijo eso. He or she who knows only economics knows very little economics, ¿no? En fin, pues démosle un aplauso a Deirdre McCloskey. Professor McCloskey. Well, oops, I'm hearing the Spanish in my ear, which I don't need. This has been a splendid introduction of the book. By the way, I have a cold and I stutter, so you'll have to get. This is a free country. You can run screaming from the room if you wish. I won't cry or break down or anything. This has been a splendid introduction, a contextualization of my book. It started in the 1990s. I decided that we needed a defense of the bourgeoisie, of the middle class, which practically everyone in this room, regardless of your origin, is a part of by education, certainly by education. But as has been pointed out on both sides, there's this terrible hostility to the economy as corrupting, and being bourgeois as evil, and being superficial and stupid, when in fact the economy is what most people do with their lives. Most people aren't intellectuals or professors or artists. They're in the business world in one way or another. On the way here, we saw this man juggling fire sticks in the road as entertainment, and I was so moved by the entrepreneurial spirit of this man that we gave him money. This trilogy started out then as a defense of what we call capitalism. It's not a very good word for what we do. And in the course of the first book, I started to realize that you could make also an economic, well,
that you could make an economic justification of the virtues. The traditional 7 virtues in the West find close parallels in South Asia and East Asia and everywhere. And the claim of the book is that participation in an economy is not necessarily corrupting. It can be, but so can participation in a socialist economy or a feudal economy. And I argue in the book that indeed a virtuous bourgeois life is possible, and that market participation in fact encourages some virtues. The key point that I slowly came to, I didn't start this project by knowing what I was going to say all the way to the end of the 3 books. I found my way, as one does, if you have an open mind about these things. And I started to see that what's crucial is not the psychology of the participant in the economy. That probably didn't change between the 15th century and the 20th century. What did change is the attitudes we have towards people in the business world. We started to allow them, we started to attribute to them virtue instead of vice. So the change wasn't psychological. This is what Max Weber argued. He said it was a psychological change that made the modern world. And I would say, no, it's a sociological and political change. We started to admire Steve Jobs or any of the great entrepreneurs. And so in the next 2 volumes, I shifted from an ethical defense of the bourgeoisie and of capitalism to an instrumental defense of the bourgeoisie and capitalism, showing that our enrichment, which we see all around us, is a result of a change in attitude towards each other. And in a word, what happened was liberalism. The conviction, as you pointed out, that we should accord equal respect to everyone and allow people to pursue their projects without interference by other people or by the power of the state, so long as they don't hurt other people. And this very simple idea, what Adam Smith called, I always cross myself when I mention this, what Adam Smith called the liberal plan of equality, liberty, and justice, by which he meant social equality, economic liberty, and legal justice. So this idea, which was an idea that was unheard of, essentially, before the 1700s, grew at first among
intellectuals, Voltaire and Adam Smith and Mary Wollstonecraft, and became, by the 1800s, a convention beginning of a convention in many societies, and by the 1900s was a universal convention, if not always followed. This equality of respect was slow to develop. The man who wrote the American Declaration of Independence was a slave owner. It took a long time for groups to be admitted into this equality. But quite surprisingly, it had an extraordinary economic effect, because it gave ordinary people the right and the inspiration, as the English say, to have a go, to try it out, to open a hairdressing salon in their neighborhood, or to found a great industrial company. So thank God I'm through with these 3 volumes. I was going to do 4 volumes, but I said to myself, if a trilogy might be considered somewhat self-indulgent, a tetralogy is an abomination. And so I concluded my trilogy, but I haven't concluded my work on this matter. I still want to test the virtue-encouraging features of capitalism, and this hypothesis that it's the idea of freedom that in fact made us rich. Thank you. I can be more coherent if you'll read 1,700 pages. We will. After this, we will. Have them by your bed. Read 1 chapter a night. And in about 4 years, you'll be a highly educated person, at least